que los jóvenes actualmente viven 24 horas con 100 palabras. Yo pudiera declararlo como una emergencia nacional educativa. Tú invitas a un joven urbano, vuelvo a tocar el tema, a una entrevista, tú le preguntas ¿cómo te llamas? Yo me llamo fulanito de tal. Ve que lo que 97% de los jóvenes que están en una secundaria de nuestro país nunca se han leído un solo libro completo en toda su vida. Llegó el momento estelar de El Primer Café y es la entrevista central con nosotros, Jonás Guevara. Bienvenido, Jonás. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Gracias por tener en cuenta mi persona y este proyecto. Y sé que hoy vamos a tener un conversatorio muy bonito acerca de un tema muy apasionante que es para mí, que son los libros. Okay. Ahora, usted es muy joven y me ha sorprendido con fomentando la lectura, porque hoy día a los jóvenes no les gusta leer. ¿Cómo le nació a usted esa inquietud? Vaya, esa pregunta es muy común realmente. Sabes que el tema de la juventud, fíjate cómo tú inmediatamente relacionas que soy muy joven, me gusta leer y es algo como raro, ¿no? Cuando realmente no debería ser así. Ciertamente a los jóvenes te puedo decir que lamentablemente no les gusta el tema de la lectura porque ellos no han podido tener el camino, vamos a decir, no han podido tener algo, ese empujoncito que quizá la gente necesita para comenzar cualquier emprendimiento, porque yo veo la lectura como un emprendimiento también. Y te digo una estadística que para mí es un poco alarmante, y es que hace poco yo realicé un estudio, el cual puedo generalizar un poco, también aquí en la República Dominicana, y es que, escuchen esto, el 97% de los jóvenes que están en una secundaria de nuestro país nunca se han leído un solo libro completo en toda su vida. Es decir, que si llevamos esto, si interpolamos esto a los 10 millones de personas que tenemos en la República Dominicana, sería que un país tiene 9.700.000 personas que nunca se han leído un solo libro completo en toda su vida. Y eso ciertamente es, para mí como joven, me imagino que ustedes escuchan esto y se alarman por dentro, es algo que yo pudiera declararlo como una emergencia nacional educativa, este tema de la lectura. Así es, Jonás. Sí. Yo realmente soy de las personas que digo que a todo niño en su proceso de evolución, el primer regalo que deberían de darle es un libro, que usted lo motive, Así que es. en vez de regalarle una pistola, en vez de regalarle un carrito, regálele un libro, claro, de acuerdo a su edad, para que le vaya creando ese hábito de lectura. Vemos, Jonás, que actualmente en la República Dominicana se han insistido el tema de las peñas, que creo que ha sido un punto muy bueno con el tema de los libros para que podamos crear hábitos y más que, por ejemplo, algo social, pero también crear un hábito de lectura. Tú como incursionador o mentor de lectura, ¿en algún momento has tenido algún tipo de peña, has creado, conglomerado un grupo? ¿Qué tipo de cosas tú has realizado para que pueda entonces motivar a ese conjunto de jóvenes a la lectura? Fenomenal pregunta, eso me da la oportunidad de decirles, yo tengo un proyecto, hemos creado un proyecto que se llama Un Libro al Año. El proyecto Un Libro al Año es un proyecto de fomento de la lectura, pero es más que simplemente decirte ponte a leer. Es realmente, que pudiéramos decir, es una especie de tesis que hemos podido diseñar, un estudio que hemos hecho acerca de los pilares que pueden ayudar a las personas, en especial a los jóvenes, que es el foco central, aunque el tema es bien amplio, pero los jóvenes es nuestro foco central. Ese tema de Un Libro al Año hace o te ayuda con 4 pilares a cómo tú fomentar en ti mismo el hábito de la lectura, cómo tú puedes tomarle amor a la lectura. Y también le enseña a los profesores, le transmite a los profesores a través de un taller que hemos creado también, cómo ellos deberían realmente enseñarle a sus estudiantes a tomarle amor a la lectura. Fíjate que no estoy diciendo cómo enseñarles a leer, fíjate que no estoy diciendo cómo motivarlos a leer, no, cómo hacer que ellos le tomen amor a los libros. ¿Por qué? Porque ciertamente en los años nos hemos dado cuenta que uno de los errores más comunes que se comete a nivel general, ¿no?, el sistema educativo, pudiéramos decir, es que quiere obligar a los jóvenes a leer, en vez de inspirarlos a leer. En vez de hacer que tú digas, vaya, yo quiero leerme este libro porque yo sé que este libro me va a ayudar a resolver este problema, me va a ayudar a aprender, va a mejorar mi vocabulario, me va a ayudar a enamorar mejor, me va a ayudar a yo detectar cuando me quieren utilizar, me van a ayudar. O sea, los libros son fuentes de conocimiento al 100%.
Entonces, respondiendo específicamente a tu pregunta, con esto de un libro al año hemos podido crear una conferencia con el mismo nombre, un libro al año, la cual hemos llevado a distintas provincias de la República Dominicana. Lamentablemente con el tema de la pandemia, obviamente, ha bajado un poco lo que son las presentaciones, pero te digo, la Feria del Libro del año 2019 nos invitó para presentar esta conferencia, que para mí fue uno de los eventos más importantes, pues tú ir joven, ¿no?, y representar, dar una conferencia central en la Feria del Libro, para mí fue algo espectacular, el tema que se tome este tema en cuenta, el cual pudimos impactar alrededor de 150 jóvenes. También fuimos a llevar la conferencia al Centro Cultural Pereyó, en Baní. Entonces ahí también pudimos impactar a casi 200 jóvenes estudiantes, también los profesores, y la conferencia fue muy bien recibida, a diferencia de como quizás mucha gente pudiera pensar. Vaya, mira, una conferencia, llevar un joven 1 hora y media a escuchar, ciertamente la gente piensa eso. Sin embargo, luego de la conferencia, es increíble, repito la palabra, increíble lo motivado que los jóvenes salen. Los profesores, cómo quedan, literalmente quedan locos con el tema. Entonces es algo que para mí me llena mucho de orgullo poder decir esto, porque puedo decir que hemos encontrado, no una varita mágica, ni un truco especial, pero sí hemos encontrado una forma en cómo podemos llevar de una manera diáfana, que utilizaste esa palabra ahorita, diáfana, el mensaje de la lectura hacia los jóvenes, que a lo largo de esta historia, 500 y pico de años que tiene la República Dominicana, al parecer no se ha podido dar en el clavo y hemos logrado algo. Dentro de tu proyecto, un libro al año, ¿qué tipo de lectura incentiva tú a los jóvenes a leer? O sea, ¿qué temática, cuáles autores, si se puede saber? Claro que sí, claro. Sabes que cuando un joven, 14, 15 años, tiene un celular en la mano, quiere estar todos los días en el celular. Y nosotros mismos a veces caemos en esa tentación, en ese vicio. Es difícil tú decirle a un joven de 14, 15 años, mira ahí a este libro que se llama 100 años de soledad, de 600 páginas y léetelo. Léete La Guerra y la Paz, de 1200 páginas. Léete Don Quijote de la Mancha, con un lenguaje un poquito complicado, un español un poco complicado, de 600 páginas. Es muy difícil que ese joven se lea esos libros. Es muy difícil que ellos incursionen a la lectura con ese tipo de libros, que son libros grandes y podríamos decir complicados. Entonces, libros que yo recomiendo para comenzar a leer, que es el primer punto de los 4 pilares de un libro al año, que es la gradualidad, es que se debe comenzar, joven o no, debes comenzar con libros pequeños. Libros que yo siempre recomiendo, que son libros que te pueden ayudar a resolver cualquier situación, que pueden trabajar tu personalidad. Es un libro que a mí me fascina, que es Juan Salvador Gaviota, que yo sé que ustedes todos lo han leído y les recomiendo que se los vuelvan a leer, que lo van a ver ahora desde otro punto de vista. Igualmente el libro El Rinoceronte, ese libro es fenomenal. Y otro libro muy interesante que también te va a ayudar con las finanzas, más ahora que lo necesitamos tanto, y a los jóvenes que desde pequeños no incursionan en eso, es el libro El Hombre Más Rico de Babilonia. Estos son como que mis 3 libros de cabecera para comenzar a diseñar, vamos a decir, un plan de lectura, un plan del fomento de la lectura, de inspirar a esos jóvenes a leer. Obviamente no me cierro en esos 3 libros, pero sí son los 3 principales. Entonces, ¿sí? Cuando le escucho a usted conversar eso y con ese interés en que los jóvenes lean, y usted mencionó el caso de que hoy día tienen mayor nivel de distracción ellos con las redes sociales, ese tipo de cosas, ¿usted no se ha acercado al Ministerio de Educación para tratar de que ellos le pongan a usted como una guía para motivar a esos jóvenes a leer en las escuelas? Ciertamente hay un proceso, queremos lograr que a través de la plataforma, esa sería la plataforma idónea, también la juventud, el Ministerio de la Juventud, Educación y Juventud, llevar este proyecto, que este proyecto no sea simplemente una conferencia más, que no sea un post más en las redes sociales, sino que se convierta realmente en algo que se haga viral, pero ya dentro del sistema. Pues créanme que si se lograra llevar este mensaje a través de ellos, que son la plataforma, repito, ideal, créeme que pudiéramos impactar aún más a los profesores y también, por ende, a los estudiantes. Queremos, obviamente, hemos hecho el intento, sin embargo, por el tema de la pandemia, repito, todo como que se ha frisado un poco, se le ha echado un poquito de miel al suero y todo se ha puesto más lento todo. Entonces, realmente la intención es esta, la intención es que a través de estos ministerios, a través de esos organismos, el proceso sea más grande, que el proceso se haga más, vamos a decir, más viral, repito la palabra. Realmente, ¿sí? perdón.
Jonás, ¿cuentas con un equipo contigo realmente, por ejemplo, en este proceso que, por ejemplo, ojalá que sí podamos conectar con el Ministerio de Educación y la Juventud para conectar más rápido y esto pueda llegar, porque esto es algo que debe de hacerse siempre y que debe ser, este tipo de cosas debe ser siempre la motivación en cualquier país, porque la lectura al final es parte de todo y como yo siempre he dicho, si tú quieres comenzar a crear hábitos, comienza leyendo un párrafo por día. Y algo bueno también que yo he visto en los últimos tiempos, que se puso muy de moda el tema de las peñas, y que eso trajo consigo que los jóvenes quisieran leer para estar en el grupo. Entonces, al final eso fue un modo de, como de motivación. Pero en el caso de usted, en el tema del movimiento Un Libro al Año, ¿cómo una persona puede acudir directamente para, por ejemplo, llevarlo a una provincia o motivar en algún sector este tema de la lectura, vía ustedes? Ok. Entonces, para poder, digamos, llevar esto, ¿no?, a algún lugar, usted puede visitar la página unlibroalaño.com o también puede visitar jonasguevara.com o buscarnos a través de las redes sociales y ahí puede contactar y hacer que esta conferencia, que este proyecto llegue a su provincia. Pues lo que queremos es impactar a la mayor cantidad de personas con este mensaje, con el mensaje de la lectura, con el mensaje del crecimiento, con el mensaje de que los jóvenes son más que teteo en este momento. Créame que si tú vas a cualquier país de Latinoamérica y tú dices, dime algo de la República Dominicana, de los jóvenes, te van a decir dembow, teteo, lo cual no estoy diciendo que esté mal. Si usted es joven, brinque, baile, haga lo que usted entienda, pero también saque un tiempito para leer. Porque todos nosotros brincamos y bailamos en algún momento, pero debemos sacar un tiempo también para crecer, para pensar en nuestro crecimiento. Porque a veces, vamos a decir, destruimos nuestro futuro por disfrutar el presente y no planificamos nuestro futuro. Y eso es un error muy grave, que créanme que a mí me hubiera gustado que me lo digan a los 14 años. Hay libros que yo digo, vaya, si yo hubiera encontrado este libro a mis 19 años, este es el libro que le comentaba, El hombre más rico de Babilonia, posiblemente yo estuviera a un nivel económico mucho más del que estoy ahora. Entonces, joven, si tú escuchas esto, ponte desde ahora a leer. Créeme que la lectura es lo único que te va a hacer es un bien. Quedó una pregunta ahorita en el tintero de mucha preponderancia para la teleaudiencia. ¿Qué se debe hacer? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo para llevarte a ti a una comunidad recóndita del sur lejano, a que tú vayas a motivar la lectura en esos jóvenes de allá? Del sur, del este, del norte, de cualquier parte de la República Dominicana. Técnicamente la conferencia, lo único que sí tiene que asegurarse con esto, obviamente es el lugar donde se va a llevar a cabo, es decir, dígase sonido, el escenario, no tiene que ser algo muy rimbombante, pues sabemos que hay comunidades que lo necesitan y quizás no tienen los medios físicos, pero sí necesitamos lo esencial para que se pueda llevar a cabo un evento de este tipo. De igual manera, somos un equipo de 3 personas, obviamente cubrir quizás esos gastos, pero créanme que este proyecto, más que buscar una economía momentánea, lo que queremos es llevarlo. O sea, no se preocupe si usted tiene la intención de esto, de que sea algo bueno, eso tiene que ser muy costoso. No, créame que lo que queremos es llevar el mensaje. Obviamente el gasto debe cubrirse, ¿no?, que es algo lógico. Claro. Sin embargo, lo que queremos, repito, es hacer que este mensaje de la lectura llegue a todas las comunidades, a todos los estudiantes y profesores, también de las universidades, que las universidades para mí son muy, pero muy importantes. Pues yo sufrí mucho en las universidades, yo sufrí mucho. Pero con la lectura de los libros, ¿no? Con la lectura de los libros. Con el sistema, realmente, con las universidades en sí. Tuve la oportunidad de estudiar en 2, en la UAS. Por situaciones de aquel momento tuve que salir huyendo de la UAS, como quien dice, y entonces introducirme en otra universidad privada. Pero aún así el sistema relacionado a la educación, en torno tanto a la lectura y además en general, es un poco complejo. O sea, hay que ser un titán para tú salir de la universidad, más que con el título, porque el título te lo van a dar, el título olvídate que te lo van a dar, pero salir de la universidad más que con un título es una labor titánica en estos momentos. Pero ahora cuando usted dice eso, me llega mucho a mí a la mente, Rafael y Lara y a los amigos televidentes que están aquí en el primer café, lo de la medición PISA, que nosotros ocupamos los últimos lugares en todos los renglones y básicamente también en lectura y matemática. ¿Cuál es su punto de vista sobre el mismo? Mira, esa es una de las preguntas más interesantes y escuchen esto, que lo voy a poner en perspectiva. La prueba PISA de los 2015 y 18 nos dijo que la República Dominicana es uno, lamentablemente, me da pena decirlo,
es uno de los países con peor educación del mundo. Ni siquiera que es el quinto, no, es el segundo país con peor educación del mundo. ¿Y qué pasa? En las pruebas donde peor salimos fue en lectura y matemáticas. ¿Qué podemos ver con esto? Si nos vamos a la lectura, nos damos cuenta que la lectura pudiéramos traducirlo como comunicación. Según tú lees, tú puedes comunicar. Jonás, también, yo quiero que, sí, previo a esto, quiero que me vea lo que estamos en pantalla sí. para darle seguimiento a tu comentario. Ah, fenomenal. Entonces, ¿termino la imagen o continúo? Queremos que lo vea y Ok, después, ok. Y haz tu después, análisis. Sí, sí. para que conecte la idea, pero vemos acá. Entonces, fíjense ahí como la República Dominicana está en el penúltimo lugar. En el penúltimo lugar. Y las pruebas PISA miden todo a nivel general de la educación de los estudiantes. Y entonces, los dos temas más trascendentes que tenemos en la República Dominicana, que son matemática y lengua española, como estuve diciéndoles, son los temas que pudiéramos traducir en lengua española como la comunicación y la matemática como la lógica. Y si vemos esos dos temas, nos vamos a dar cuenta que con comunicación y lógica es que podemos resolver los problemas. Entonces, un país que esté tan mal con las dos herramientas que te van a ayudar a resolver los problemas, créeme que no es muy bien, no tiene buena pinta de aquí a 15 años. No sé si me doy a entender. Si no podemos resolver problemas porque no podemos poner empeño para mejorar nuestra comunicación, y la lógica, la matemática, que son las dos asignaturas, podemos decir, que son en las que peor lugar estamos, créanme que eso no da, repito, una buena estadística a futuro de los jóvenes de la República Dominicana. Es lamentable realmente y creo que vamos a ver de que exista un cambio en el sistema y que realmente nosotros podamos cambiar a un nivel más alto, porque realmente estamos ahí en la colita y es como, ¿me quito o me deja? Así es. Y realmente la educación de un país es todo. Y como tú habías dicho, entre matemática y español son las bases fundamentales para nosotros poder conectar y crecer en todos los ámbitos. Así sea. Mira, Jonás, Sí. viendo la situación que se presenta, que es una realidad viviente en la República Dominicana, ¿qué podemos nosotros hacer, aparte de un libro al año, para incentivar este tipo de lectura y que esto salga del letargo donde está? Lo primero es, mira, cuando escuchamos un libro al año, el eslogan de la campaña es leamos por lo menos un solo libro al año. La idea de esto es que los jóvenes sepan, pues, muchas veces no leen porque no saben por dónde comenzar, muchas veces no leen porque tienen miedo a la lectura y muchas veces no leen porque se nos ha inculcado que tenemos que leer mucho. Tienes que leerte 10 libros en una semana. Óyeme, es un poco exagerado. El punto es que tú sepas, joven, cualquier persona que escuche esto, que tú posiblemente estás a un libro de cambiar tu vida. Y no te estoy hablando de estos temas de coaches y qué sé yo qué, no, es literalmente. Tú puedes estar a un libro de tú aprender cómo mejorar tus finanzas, a un libro de cómo tú poder mejorar tu relación de pareja, cómo tú ser un mejor emprendedor, un mejor empleado, un mejor jefe. Entonces, a nivel general, ¿cómo podemos en la República Dominicana, cómo puedes tú en casa como padre fomentar el tema de la lectura? Lo primero es intentar dar tú el ejemplo. Ponte a leer delante de tus hijos, aunque sea una página al día. Mira qué ridículo suena esto. Pero si tú nunca te has leído un libro, ponte a leer por lo menos una sola página al día. Léete un capítulo al día, léete lo que tú puedas, pero comienza el hábito de la lectura. Y antes de esto, debes identificar cuáles son las cosas que a ti te gustan. Pues si a ti te gustan los carros, si tú comienzas a leer de física cuántica, termonuclear, va a ser muy complicado que tú le tomes amor a eso que estás leyendo. Pero si tú lees temas acerca de las biografías de esos grandes conductores de vehículos, créeme que tú le vas a tomar amor. Yo en una ocasión estuve hablando con unos jóvenes que jugaban básquetbol. Obviamente todo basquetbolista es fanático de Michael Jordan, LeBron James. Yo les decía, ¿tú sabías que LeBron James tiene un libro? ¿Tú sabías que Kobe Bryant tiene varios libros? Kobe Bryant era uno de los aficionados más grandes de la lectura, escritor y fomentador de la lectura. Y LeBron James, pongan atención, es el mejor jugador actualmente de la NBA. Y coincidencialmente, que lo puedes buscar en internet, LeBron James es el jugador de la NBA que más lee. ¡Qué coincidencia! LeBron James en los playoffs, cuando hay tiempo fuera, él toma un libro mientras él está descansando algo. Él toma un libro y comienza a leer. Lee aunque sea un párrafo. Se concentra según él y luego va entonces al juego.
Busquen video en internet y se van a dar cuenta. Les digo esto. Lo que pasa, Jonás, que ahí estamos hablando, perdón que te interrumpa, de que ellos fueron formados en un sistema norteamericano que les fomenta la lectura a los niños de pequeños y hacen debate de lectura. Correctamente. Y yo te destaco el tema de que él, siendo el mejor, es el que más lee. Entonces, fíjate la relación que yo puedo ver aquí en esta perspectiva de los libros y tú ser el mejor en algo. Entonces, posiblemente la lectura es una de las cosas que ha ayudado a LeBron James a concentrarse más en los juegos, según él mismo. Entonces, te comento esto de este jugador, porque los ídolos que vemos actualmente, los jóvenes lo ven y viven los éxitos de estos ídolos, dígase cantantes, a través de ellos. Pero ellos se conforman con ver que fulanito de tal se compró un vehículo de $4 millones. Y ya inmediatamente tu cerebro asume que como que tú fuiste que te lo compraste y entonces te mata el hambre. Estas son de las cosas que se van trabajando también dentro de la conferencia, porque hay una parte de la neurocognición que vamos trabajando. Y entonces cuando los jóvenes escuchan que sus líderes no leen, entonces ellos entienden que no necesitan leer. Pero cuando tú te vas dando cuenta que artistas, que lo voy a mencionar, por ejemplo, el Alfa, dijo que en la temporada de pandemia, gracias al amor que él le tomó a la lectura, fue que él se le metió en la cabeza unos negocios que hizo en Estados Unidos y se le metió un contrato, unos asuntos. Pero el tema de esto es que él dio testimonio de que gracias a la lectura, él pudo tener una idea que le generó millones de dólares. Entonces, los jóvenes lamentablemente no se empapan de esto. Y tomo ese de ejemplo porque es quizás lo que más está sonando ahora mismo en la juventud. Pues es bueno también que los jóvenes sepan que las personas que ellos admiran también son personas lectoras. Todo lector es líder y todo líder es un buen lector. Decía Mao Zedong que quien no lee no tiene derecho a la palabra. Wow. También tú recomiendas varios libros. Yo creo que Sí. Un mensaje a García es un librito que debe ser. Un mensaje a García. Ajá, el mensaje se llama Un mensaje a García o El mensaje a García. Lleva un mensaje intrínseco Sí. de una batalla que se perdió solamente porque el mensaje no llegó. Es muy importante ese libro. Jonás, tengo una pregunta y es que en este momento una persona que está iniciando quiere crear un hábito de lectura. ¿Cuántos libros al año tú les recomiendas que se ponga como meta leer en un proceso inicial? Ok, yo les digo a la gente, como anteriormente comenté, léase por lo menos un solo libro al año. Si usted quiere, léase un solo, pero léaselo. Sin embargo, lo ideal sería que usted se lea, me gusta dividir todo como en temporadas, 4 libros al año. Es como que lo ideal. Lo correcto, posiblemente ya para un lector asiduo que le gusta mucho leer, sea un libro cada 15 días, un libro mensual, pero obviamente por las cuestiones del tiempo, que sabemos que cada día tenemos más trabajo y menos tiempo, créanme que con un solo libro que usted se al año, para mí es suficiente. Yo acostumbro a leer por lo menos un libro mensual. Me gustaría leer mucho más, obviamente, pero por las cuestiones que dije anteriormente del tiempo y los traslados y las cosas, los trabajos, se dificulta. Y es algo que debemos saber que eso existe. Debemos saber que no se va a poder quizás tú cumplir una meta, que tú posiblemente comienzas a leer un libro, ese libro no te gusta, ay, lo tengo que terminar. No. Si el libro no te gusta, deja ese libro y toma otro. Pues como decía ahorita al comienzo, intenta leer cosas que a ti te llamen la atención, cosas que te apasionen, que te inspiren. Jonás, un lector tan consuetudinario como tú, me imagino que también se inspira en la escritura. ¿Está escribiendo algún libro? ¿Tenemos algo por ahí? Hay un proceso en marcha, hay un proceso en cuanto a este tema. No puedo dar muchos detalles en este momento, pero sí, estamos haciendo algo, intentando transformar la conferencia en algo, vamos a decir, físico, que el que no pueda asistir quizás se la pueda llevar a sus hogares. Va un proceso, repito. Sí. Jonás, cuando le escucho conversar a usted acerca de fomentar la lectura del libro, yo me imagino que eso en usted también tuvo un punto inicial. ¿Quién le motivó a usted leer libros? Wow, eso fue un profesor de la universidad que nos puso a leer 14 libros en un mes. Una locura. Ciertamente, obviamente también, la meta no se cumplió, pero el profesor nos dijo, el que no lo haga, se quema, el que no lo haga, se quema. Es autoritarismo también. Sí, él lo hizo en ese momento, sin embargo, él supo por qué lo hizo. Hubo quien lo hizo, hubo personas, en mi caso, que no leímos los 14, leímos un poquito de cada uno, pero pudimos aprender y resolver. Al final, él nos pasó a todos, porque él lo que quería era como que entendiéramos que la lectura era importante.
Y yo lo veía hablar a él y yo decía, vaya, él habla de lo que sea, me fascina lo que él está haciendo. Y eso comenzó en mí el deseo a leer. Sin embargo, el amor al conocimiento me lo inculcó mi mamá y mi papá desde casa. Eso desde pequeño, créanme, yo siempre fui un joven muy curioso, me gustaba saber. Entonces, para saber qué había que hacer en el año 1990, había que leer porque no había internet. Yo era de los que me iba a las bibliotecas, leía cuentos, obviamente, leía cosas interesantes, pues yo no podía escuchar una palabra sin saber de qué se trata. Por ejemplo, en este contexto actual, tú vas a un barrio cualquiera y tomas a 100 jóvenes y tú dices, bueno, señores, en Haití se cometió un magnicidio. Ellos se quedan, ¿un qué? Magnicidio. Magnicidio, ¿qué es eso? Ah, sí, déjame explicarte. Fue que se mató a un mandatario, se mató a un líder. Cuando se mata a un líder, se asesina, se dice que fue un magnicidio. Ah, comprenden. Palabritas como esas, que posiblemente pudiéramos decir una palabrita un poco rebuscada, pero que son cosas que tú debes saber. Si tú en una conversación escuchas eso, posiblemente esa palabra, que le decimos palabra jaque mate, son esas palabras que realmente le dan el sentido a todo lo que tú estás diciendo. Pero si tú no lo entiendes, tú decías que haya unas elecciones diáfanas. El que no sabe lo que es diáfano no entendió lo que tú quisiste decir ahorita. Entonces, ahí hay lo que decía al comienzo con la prueba PISA, hay un problemita con la comunicación. Mira, en ese mismo tenor, se critica mucho a los comunicadores que usan palabra dominguera, como se dice en un argot popular. Sí. Pero si nosotros no lo hacemos, tampoco incentivamos al público, al televidente, a educarse, a buscar lo que tú dices, hacer uso del diccionario. Claro, eso es, utilizar esas palabras debe hacerse con criterio y va a depender obviamente del contexto. Sin embargo, para ayudar quizás a quien no sepa eso, luego de tú decir esa palabra, si tú dices algo que defina la palabra, como acabo de decir, se cometió un magnicidio, eso fue que asesinaron al presidente, ya en un futuro, cuando esa persona vuelva a escuchar la palabra, posiblemente se acuerde, fue que mataron a alguien importante. El punto no es hacer algo para que tú quedes mal, porque a veces los jóvenes no quieren aumentar su vocabulario, porque dicen, no, eso es para la gente que priva mucho. No es eso, es que eso aumenta la forma en cómo tú puedes comunicarte. Tú invitas a un joven urbano, vuelvo a tocar el tema, a una entrevista, tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Yo me llamo fulanito de tal, ve que lo que, un ejemplo. ¿Y cuáles son tus planes para de aquí a 5 años con tu carrera? Tú ve que lo que, manito, echa para adelante, ve que lo que. Wow, ¿y cuáles son tus proyecciones de aquí a 10 años? Tú sabes, manito, brother. Tú sabes, brother, qué es lo que. Entonces, suena una burla, pero no se hace con esto, se hace con la intención de que entendamos que los jóvenes actualmente viven 24 horas con 100 palabras, máximo 150 palabras. Mamá, papá, tú ves lo que está heavy. Entonces, eso hace que tu cerebro se acomode y que tu cerebro no crezca. Por eso en muchas ocasiones se pasan tantas situaciones, tantas vergüenzas en público, por no saber comunicar, por no tener quizás un lenguaje un poquito más amplio. Y no que tú te pongas a decir, bueno, que las circunstancias que metafóricas y que comiences a hablar de esa forma de allá de los años 1500, no. Pero es que tú, si escuchas esas palabras, sepas de qué se está hablando y que tú puedas tener en tu vocabulario diario 500 palabras. El español es uno de los idiomas más completos, una de las lenguas con más palabras. Entonces, si tú tienes muchas palabras nuevas en tu cabeza, tú puedes comunicar mejor, puedes escribir mejor. Jonás, lo hago en el tema. Yo tengo un amigo que es altamente apasionado a la lectura. Qué bueno. Y a veces yo lo llamo y él me dice, hermano, estaba en los brazos de Morfeo. Sí. Morfeo, por ejemplo, es el dios griego del sueño, es el dios que se suponía que daba los sueños. Mira qué divertido, tú hiciste un chiste que podemos decir inteligente. Yo lo pude entender y me dio gracia. Entonces, esas son cosas que fomentan realmente a que los adultos quieran pasar más tiempo quizás con los más jóvenes y viceversa. Pues créanme que eso es algo fascinante. A uno quizás en la juventud no intenta huirle al conocimiento, pues entiende que el conocimiento es para viejos, y déjame decirte que no es así. Esos grandes... Pero usted trajo unos libros, ¿no? Sí. Sería bueno que si lo tenemos en pantalla, lo pueden poner, señor director, unos libros que usted trajo físico, ¿no? Entonces, la pregunta mía es la siguiente. ¿Usted solamente fomenta el hábito de la lectura con los libros físicos o usted también fomenta el hábito de lectura a partir de los libros digitales? Es decir, que para usted el asunto de la lectura como tal o solamente los libros físicos.
La lectura en general. Sin embargo, que esto es un mensaje para los maestros, yo recomiendo un 70-30, porque lo digital sería muy ignorante de nuestra parte no incluirlo. Sabes que yo recomiendo que sea por lo menos un 70% impreso y un 30% en digital. ¿Por qué digo esto? Y que poco a poco se vaya entonces fomentando el tema también de la digitalización. Resulta que cuando tú estás leyendo un libro, te llega un mensaje de WhatsApp. Entonces ya eso te distrae. Ay, déjame entrar a Instagram. Entonces, por eso, para comenzar el hábito, yo recomiendo que sea libro físico. Porque los libros físicos, tengo 20 años escuchando, van a desaparecer, van a desaparecer. Como la radio va a desaparecer. Primero fue la radio, ahora hay televisión, ya va a desaparecer la radio. No, la radio está ahí, cada vez toma más fuerza. Entonces, igualmente con los libros impresos, yo creo, y según los estudios que hemos realizado, que debemos comenzar el hábito de la lectura y fomentar la lectura impresa, teniendo también pendiente la digital, porque repito, sería muy tonto de nuestra parte pensar que no, a lo digital no, a lo digital sí, sin embargo también a lo impreso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he trabajado muchos años, periódico, ha sido imprenta, ha sido mi carrera. Como profesional soy ingeniero industrial y me he dedicado a la impresión y tengo mucho tiempo escuchando que los impresos van a desaparecer, que lo digital lo va a desplazar. Y bien lo enjuicia tú, no es lo mismo leer un libro en una laptop, en una computadora, en un celular, que leer un libro físico. Y te pongo un ejemplo también. Las grandes compañías como Amazon, ellos diseñan tablets específicas para lectura, que son los Kindle. ¿Qué sucede? Si tú te fijas, ellos intentan imitar lo más posible al libro físico, aunque sean digital. Le colocan el sonido, le colocan el color, le colocan todo para que se parezca a un libro físico, aun sea esto digital. ¿Por qué? Porque ellos estudiaron el cerebro y se dan cuenta que conectamos más con lo que tocamos, con lo que olemos, con lo que vemos. Más que pregunta conversatorio, tú sabes que nosotros tratamos que esto más que un dime y direte se convierta en un conversatorio que lleve un mensaje claro. Jonás, como buen lector que tú eres, ¿algún autor que tú digas, me fascina, me he leído tantos libros de ese autor? Wow, no puedo decir eso en el sentido de que no he encontrado como que un autor en específico que yo decida como que inmiscuirme solamente en sus libros. Créanme que cada libro que intento leer, quiero que sea mi libro favorito, ¿sabes? Obviamente hay autores que tú dices, wow, mira qué fascinante esto que acaba de escribir. Uno de ellos es Tony Robbins. Yo tengo ahí ese libro grandísimo de 500 páginas. Otro es también Robin Sharma. Y también me gusta el de Juan Salvador Gaviota, que siempre tengo problemas con el nombre. Richard Bach. Me encanta la forma en cómo ellos escriben, pues créeme que también ellos detallan mucho las cosas que en un lenguaje que tú lo puedes aprender. Sin embargo, también toco el tema de escritores dominicanos. Hay escritores dominicanos fascinantes. ¿Puedo mostrar estos dos libros? Sí, claro. Miren, el primero acá. Cuando él habla de escritores dominicanos, yo me imagino que va a hablar de Joaquín Balaguer y de Juan Bosch, ¿no? Que son las referencias. O Pedro Ricureña. Esos libros, créeme que son también muy importantes para la literatura dominicana. Hay un cuento fascinante de Juan Bosch. La Mañosa. Que es un cuento sumamente corto, es como una página. Se llama La Mancha Indeleble. Ese cuento, cuando venga la política nuevamente, léase ese cuento, que usted va a decir, wow, esto es increíble. Entonces, con el tema de los escritores dominicanos, vamos a decir más actuales, me gustan mucho estos dos. Este se llama Ricardo Tirado, él creó un libro que se llama Creando desde la Nada. Él es mi mentor, por cierto, o sea, lo hago también en honor a él, me encanta la forma en cómo él escribe. Y también este otro libro de una escritora dominicana que se llama Linda Valete. A todas las chicas, aunque el libro dice ser mujer en un mundo de hombres, léalo si usted es hombre, léase ese libro también porque es un libro fascinante, a mí me encantó. Yo me lo leí en 3 horas, en una guagua, lo comencé a leer y no paré de leerlo, este libro, repito. Entonces los escritores dominicanos, yo me gusta mencionarlos en este tipo de cosas, pues muchas veces pasan desapercibidos, porque muchas veces se nos mete en la cabeza leer libros de grandes escritores ya muy trascendentes. Sin embargo, debemos leer dominicanos no simplemente por apoyarlos, porque no leas un libro que a ti no te guste, sino porque en República Dominicana tenemos también grandes escritores, tenemos grandes personajes que han decidido plasmar sus historias, sus fracasos, sus éxitos, sus consejos en páginas que podemos consumir. Mencionaste a Richard Bach. Es un escritor, como bien tú lo describiste, Juan Salvador Gaviota, Uno, Camino hacia el Infinito, entre tantas de las obras
que tiene, pero hay un escritor que a mí me fascina, que es José Ingeniero, comenzando por su libro El hombre mediocre. Saramago, el hombre es mediocre. Ese libro yo lo tengo en queue, lo tengo en cola para leer, porque es un libro que sé que va a abrir mucho los ojos, me imagino que de cosas que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer, y más en esta sociedad, repito, que tiene tanto problema de lógica, pensar claramente y en comunicarse. Jonás, y para estos días, un libro que yo recomiendo es el de, El arte de la prudencia de Baltasar No, Gracián. mira, fascinante. Muy bueno. Tú lo dices y tú no sabes lo importante que ha sido ese libro para mi vida. El arte de la prudencia es un libro lamentablemente como que poco conocido y es un libro tan fácil de leer porque son pequeños párrafos que tú vas a leer, que tú puedes leer unos diarios si quieres y te va a dar mucho, te va a enseñar, que de todo el libro a mí se me quedó, te va a enseñar cuándo hacer silencio. Hay momentos que tú tienes que simplemente quedarte callado. Ese libro me fascina. Yo creo que la pregunta de Laura sería en torno a las 50 sombras de Grey, ¿no? Lo leí también, lo leí. Ya por ahí la de Laura. Créeme que son 3 libros. Yo leí el primero, no va a sonar bonito lo que voy a decir, y dije, yo no voy a leer los otros 2. Mejor voy a esperar la película. Son muy buenos, tienen ciertas emociones, pero yo leí el primero y sí, me gustó. Fue bastante bueno, repito. Como tú eres un aficionado a la lectura permanentemente y yo te puedo hacer una pregunta, yo sé que eso quizás mueva también a que la gente en sus casas que nos esté viendo pueda ver en diferentes versiones, más el tema político. Pero mira, el Balaguer, por ejemplo, políticamente yo nunca simpaticé con Balaguer, pero entendí y lo entiendo así que Balaguer tiene una prosa muy ligera, de mucha formación y muy buenos libros. ¿Qué te ha parecido a ti la lectura del punto de vista ya de los libros de Balaguer? Y cuando hacemos una comparación con Juan Bosch, que son cosas diferentes, porque Juan Bosch ya está más en la parte social, sindical social, pero básicamente sobre Balaguer. ¿Qué te parece? Este enfoque de Balaguer desde el punto de vista de cómo construye la narrativa de los hechos de la prosa histórica y todo eso. Balaguer tiene un libro que a mí me fascinó cuando lo leí, que se llama El Cristo de la Libertad. Ese libro es una especie de biografía acerca de Juan Pablo Duarte. El Cristo Y de la ese Libertad. libro es increíble, repito la palabra, es increíble la forma en cómo él detalla. Yo leía el libro y él comentaba cómo caminaba por las calles, cómo se veían las paredes, una cosa que tú dices, Dios mío, pero una película. Y ese libro me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Porque, repito, la forma en cómo él desglosa todo, cómo te hace sentir, el sentimiento del personaje, cómo te lleva a la historia de ese momento, créanme que es fascinante. Y un punto interesante, el pueblo, que es una frase que hemos dicho 1.000.000 de veces, está trillada, pero debo decirla, el pueblo que no conoce su historia la va a repetir. Entonces, si usted no lee ese tipo de libros, cuando llegue usted a ese nivel, obviamente usted posiblemente va a vivir situaciones que ya se han vivido y que usted no sabía cómo superarlas. Y si no la conoce, créame que va a caer en los mismos ganchos. Mira, hablando así mismo, este tema es lindo, es bonito, es apasionante. También Juan Bosch, cuando el hombre está decir, imagino, no me mate, ahí imagino, o sea, son tan descriptivos que llevan a uno a los brazos de Morfeo, como dice. Maestro, Juan Bosch. Juan Bosch, para mí yo pienso que ha sido el cientista social más aventajado que hemos tenido nosotros, desde el punto de vista de la construcción, también de los personajes muy comunes en el ciudadano. Por ejemplo, la famosa frase de Machepa, también, como hijo de Machepa. Sí, fíjate. Déjame decirte, tengo entendido que el gran Gabriel García Márquez, me parece, si no me falla la mente, al único que llamó maestro fue Juan Bosch. Sí. Maestro, mi maestro. Juan Bosch hizo un segundo teórico, ¿eh? Sí, oye eso, señor. Entonces, miren. La política se tragó a Juan Bosch. O sea, Sí, Juan Bosch, el sí. escritor, se lo tragó la política. Eso es así. Pero Juan Bosch, por decirlo así, fue muy duro. Definitivamente hay que leer. Sí. Ese es el incentivo. Desde el primer café nosotros les rogamos a los padres, a los jóvenes, que se metan en la lectura, obligatorio, ¿verdad, Manuel? Vamos a ver qué funciona en Laura en ese sentido, entonces. Así es, Jonás. Lamentablemente ya llegamos a la etapa final Ah. de nuestro programa, El Primer Café, pero realmente vamos a motivar a los jóvenes que creen este hábito de lectura. Y una cosa que yo siempre indico y siempre le digo a mis primos, amigos alrededor, que para crear un hábito de lectura primero hay que tener la disposición de hacerlo, y algo que yo lo motivo es que siempre anden con un libro físico en su cartera, en su mochila, porque por ejemplo, cuando usted sale a hacer diligencia, usted dura bastante en espera de que a usted lo atiendan. Entonces, si usted tiene un libro
físico en su cartera, usted puede sentarse, a lo que llega su turno, usted puede comenzar a leer. Y el hábito hace la disciplina. Entonces vamos a incursionar el tema de la lectura para que también aumentemos nuestro intelecto como jóvenes hoy día. De verdad que fue un placer, Jonás, estar contigo hoy aquí y hablando de este tema tan interesante. Muchas gracias a ustedes, de verdad que sí, por la invitación. Gracias a Heimer, créeme, por contactarme, me fascinó. Dije, vaya, mira qué interesante cómo la gente va contactando sin saber del proyecto. Sin embargo, cuando se entera, quizá como que se apasiona un poquito más de él. Y antes de ir, no tengo este presente para todos ustedes, que este es el logo del proyecto, un libro al año, mírenlo aquí. Les traigo esto para que piensen en mí, en el proyecto, cada vez que se tomen el primer café. Muchísimas gracias. Le hago aquí, pasen allá. Gracias. Miren aquí. Ok, gracias. Pásenle a la joven allá. Tengo la mía, Jonás. Sí. Amigos televidentes, disculpen la informalidad del choque de cámara, pero esto es en vivo. Sí. Y Claro. tengo mi taza de un libro al año para tomarme mi primer café. El primer Sí. café, por supuesto que sí. República Dominicana, leamos por lo menos un solo libro al año. Muchas gracias Gracias, Jonás. de mi parte. Bueno, decía Mao Zedong que quien no lee no tiene derecho a la palabra. Amigos televidentes, será pues el próximo lunes cuando estaremos en una entrega más de El Primer Café. Buenos días.